dos formas, una porción unida a proteínas plasmáticas y otra fracción libre, ¿no? Y ya realizó su mecanismo de acción también. En esas 8 horas se produjo todo eso, incluso el mecanismo de acción del ibuprofeno. Ya en esas 8 horas, tanto la fracción libre como fracción unida a proteínas plasmáticas del ibuprofeno ya están siendo metabolizadas para poder ser excretadas. O sea que en el organismo ya no queda más concentración de fármaco. Y por tanto, si queremos mantener el efecto terapéutico del ibuprofeno, que es antiinflamatorio, analgésico, antipirético, necesitamos administrar nuevamente a las 8 horas, ¿no? A las 8 horas. Entonces, es así como funciona, ¿no? Es así como funciona todo esto en la práctica, ¿no? Bien. La fracción unida a proteínas plasmáticas y la fracción del fármaco que es libre, una vez que ya realizaron el mecanismo de acción, van a ser dirigidas, se van a dirigir a ser metabolizadas en el hígado. El hígado es el órgano más importante para el metabolismo de los fármacos. Entonces el fármaco llega al hígado, la fracción libre y fracción unida a proteínas plasmáticas que ya realizaron el mecanismo de acción se dirigen a ser metabolizados. El- y aquí hablamos del metabolismo, que es lo que nos quedamos en la anterior vez. Bien, aquí nos quedamos. El metabolismo, encontramos la fase 1 y fase 2. El metabolismo se divide en fase 1 y fase 2. La biotransformación es parte del metabolismo que se produce a nivel hepático. En la fase 1, que es oxidación, intervienen los citocromos P450. ¿Ya? La fase 1, que es de oxidación, intervienen los citocromos P450. Los citocromos P450 son isoenzimas, ¿ya? Isoenzimas. El más importante es el P450 porque se encarga de metabolizar la mayoría de los fármacos. ¿Ok? Entonces el fármaco tiene que pasar estas dos fases, ¿ya? Estas dos fases. Aquí tienen letras que van a leerlo luego, pero no me gusta leer mucho a mí. Así que vamos a explicarlo acá. Ok. Bien, entonces el fármaco, una vez que llega al hígado, ¿no? La fracción libre y fracción unida a proteínas plasmáticas que llega al hígado, se metaboliza, pasa esas dos fases, ¿no? Fase 1 y fase 2. Entonces aquí se va a producir la biotransformación del fármaco, ¿no? Es parte del metabolismo, la biotransformación. La biotransformación, ¿en qué consiste? En una modificación o cambio en la estructura química del fármaco, ¿ya? Entonces el fármaco y ingresa al hígado y se va a metabolizar y sale de una forma diferente a lo que entró. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se va a producir la biotransformación del fármaco en el hígado, fase 1 y fase 2. El fármaco va a pasar de ser una sustancia activa a- y va a salir una sustancia inactiva, carente de actividad. Va a entrar siendo liposoluble en el hígado y va a salir siendo hidrosoluble. ¿Por qué hidrosoluble? Para que nuestro riñón lo pueda excretar con facilidad. El fármaco va a pasar de ser una sustancia muy polar a ser una sustancia menos polar. Entonces esas características que hemos citado se dan en la biotransformación, ¿no? Fase 1 y fase 2. Entonces, el fármaco ingresa y sale de una forma diferente. Sale menos activo, carente de actividad, más hidrosoluble y una sustancia menos polar. Entonces, el metabolismo que se produce en el hígado en fase 1 y fase 2 prepara al fármaco para la excreción. Va a preparar al fármaco para la excreción. ¿Ya? Bien. Entonces, el fármaco se va a dirigir ahora hacia el riñón para ser excretado, para ser excretado. ¿Y cómo es que se va a excretar? Por medio del filtrado glomerular. Por medio del filtrado glomerular se va a excretar, ¿ya?
Bien. El riñón es el órgano primario para la excreción de los fármacos. Es el órgano más importante para la excreción de los fármacos. ¿Ya? El riñón. Bien. Entonces, eso es la farmacocinética. Así, un repaso conceptual y bien práctico. ¿Ya? Ya saben que la farmacocinética por vía intravenosa no es LATME, es DME. ¿Y, ¿Y qué ocurre en la farmacocinética de la vía intravenosa? Cuando administramos el fármaco por vía intravenosa, el fármaco llega con toda la concentración activa, o sea, la fracción activa, a la circulación sistémica. El 100% del fármaco llega llega a la circulación sistémica con el 100% de la fracción activa. Entonces la biodisponibilidad es el 100%, ¿ya? No se pierde nada porque por vía intravenosa el fármaco no sufre efecto de primer paso, no hay absorción y no hay liberación, ¿ya? De esta forma el fármaco por vía intravenosa se va a distribuir, ya sea por proteínas plasmáticas o fracción libre, va a realizar muy rápidamente su mecanismo de acción, más rápido que la vía oral, y luego va a metabolizarse en el hígado, y luego va a excretarse. Entonces se va a producir esas fases de la farmacocinética, ¿ya? Con los fármacos por vía intravenosa. Bien. ¿Hay alguna pregunta quizás por acá? Hemos hecho un repaso de lo que es la farmacocinética. Vamos a ver algunas cosas más. Pero antes, me olvidaba que hemos hecho en la otra clase. Nosotros en la práctica médica, en el día a día, en el ejercicio médico, nosotros tenemos estudiando, sabiendo que la farmacocinética es todo esto lo que vemos, nosotros en el día a día, en el ejercicio médico, tenemos que solicitar pruebas de laboratorio para ver la funcionabilidad del riñón, perdón, del riñón aquí, del hígado, ¿no? Del hígado. Y también tenemos que valorar cuánto de proteínas plasmáticas tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque el hígado es encargado de metabolizar la mayoría de los fármacos y el riñón también es encargado de excretar la mayoría de los fármacos. Las proteínas plasmáticas son muy importantes para la distribución, ¿no? Entonces, estamos obligados a solicitar laboratorios que nos ayuden a ver la funcionabilidad del riñón, del hígado y las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, en todo paciente que se va a internar ya en el hospital, nosotros solicitamos una prueba para ver la funcionabilidad del hígado, ¿ya? Porque estos pacientes que se van a internar van a recibir fármacos de un tiempo, por varios días, ¿no? Por varios días. Y generalmente por vía intravenosa. Se administran cuando están internados. Entonces, necesitamos valorar la funcionabilidad renal y hepática. Bien. Entonces, ¿qué pruebas pedimos para ver la funcionabilidad hepática? Solicitamos el hepatograma. El hepatograma nos va a dar los valores de bilirrubina, directa, indirecta, nos va a dar los valores de fosfatasa alcalina, nos va a dar los valores de transaminasas. Entonces, estas son muy importantes para ver o sea, necesitamos que estas tres estén en valores normales, ¿ya? Porque si están alterados, quiere decir que este paciente probablemente está pasando o teniendo un daño a nivel hepático, ¿no? Bien. Y habría que averiguar la causa, ¿no? Si es si, si el daño hepático se está produciendo por una causa viral, por alcoholismo, una cirrosis, ¿no? O una neoplasia, ¿no? Todos esos detalles, esas cosas, ¿no? Bien, entonces nosotros solicitamos un hepatograma, aparte del hemograma completo, que es algo rutina, que es un laboratorio de rutina, solicitamos el hepatograma. ¿Qué más podemos solicitar? Solicitamos aquí urea y creatinina, ¿no? Para valorar la funcionalidad renal, ¿no? Porque si la urea y creatinina están alterados, entonces el fármaco no se va a poder excretar de forma correcta. Lo mismo pasa cuando los valores a nivel de lo que hemos hablado del hepatograma están alterados,
los fármacos tampoco se van a poder metabolizar de forma correcta. ¿Y qué sucede en estos dos casos cuando no se metabolizan o no se excretan? El fármaco, al no metabolizarse, una gran parte va a circular, va a seguir circulando en la circulación sistémica. Pero aquí no va a causar ya los efectos terapéuticos, sino va a causar efectos de toxicidad. ¿Qué sucede? Y sucede lo mismo cuando hay un daño renal, una insuficiencia renal, que la insuficiencia renal disminuye la eficacia de la excreción del fármaco. Por tanto, el fármaco no va a poder excretarse también de forma correcta y va a circular en, a nivel sistémico, ¿no? Causando también efectos de toxicidad, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si tienen un daño hepático o un daño renal, entonces hay que hacer ajustes en la posología, ¿no? Del fármaco. Ajustes en la posología del fármaco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Podemos disminuir la dosis que se va a administrar o en todo caso hacer ambas, disminuir la dosis y ampliar el horario que se administra. Por ejemplo, si se administraba cada 8 horas, se va a administrar ahora cada 12 horas o cada 24 horas si hay un daño renal bastante severo, ¿no? Entonces se hace esos ajustes en la posología. Lo mismo pasa con cuando se produce a nivel hepático, hay un daño hepático. Se hace disminución de la dosis y también un ajuste en la posología, ¿no? Eso es lo mismo que hemos explicado a nivel renal, ¿ya? A nivel de las proteínas plasmáticas, nosotros medimos, solicitamos un laboratorio que nos den los valores de albúmina. ¿Cuál es este examen laboratorial? Se llama proteinograma y en este proteinograma nosotros vamos a ver los valores de albúmina y de globulina, que son las proteínas plasmáticas. Si la albúmina está alterado, entonces esto va a dificultar la distribución del fármaco. ¿Ya? Por ejemplo, si está con hipoalbuminemia, esto va a afectar la distribución del fármaco y por tanto vamos a tener una menor eficacia terapéutica, ¿no? Una menor eficacia terapéutica por una mala distribución, porque los niveles de albúmina no están en valores normales, ¿no? Bien, entonces no se olviden solicitar esos exámenes en cuando les toque internar a un paciente. Vamos por este lado ahora. Vamos a hablar de farmacodinamia, ¿ya? Farmacodinamia. La farmacodinamia, ¿qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es el área de la farmacología que estudia el mecanismo de acción que tiene el fármaco o sus efectos en todo caso, ¿ya? La farmacodinamia se divide para su estudio, se divide en una actividad extrínseca y se divide en una actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Actividad extrínseca es por fuera y actividad intrínseca es por dentro, ¿ya? Actividad extrínseca sucede a nivel del receptor. Actividad intrínseca sucede a nivel de las células de ese órgano blanco donde va a realizar el mecanismo de acción el fármaco, en la célula, a nivel celular, intrínseco, ¿no? ¿Cuáles son las características de la actividad extrínseca? Reconocimiento, especificidad, afinidad, selectividad. ¿Ya? Son estos. Pregunta de examen esto, ¿no? Entonces, tenemos acá el fármaco. Para que se produzca la unión fármaco-receptor, para que se produzca la unión fármaco-receptor, tiene que cumplirse estas características. El fármaco tiene que reconocer su receptor, tiene que tener especificidad, tiene que tener afinidad hacia él y ser selectivo. Bueno, si cumple estas características, el fármaco se va a unir y esto va a producir la unión fármaco-receptor. ¿Ya? La unión fármaco-receptor. Bien, tenemos la actividad intrínseca. La actividad intrínseca tiene estas características. Activación de la proteína G, amplificación del mensaje, activación de otras enzimas intracelulares.
Entonces, la actividad intrínseca tiene estas características. La actividad intrínseca sucede a nivel de la célula, dentro de la célula. ¿Ya? Son los cambios que ocurren dentro de la célula. Actividad extrínseca en el receptor, por fuera de la célula, ¿no? El fármaco entonces lo que hace es eh, localizar su receptor, tener afinidad, tener especificidad, tener selectividad, o sea, actividad extrínseca. Y este receptor muchas veces se encuentra unido a una proteína G, que es un segundo mensajero. ¿No? Activación de la proteína G, PG es proteína G. Esta proteína G, para producir una respuesta dentro de la célula, tiene que amplificar el mensaje que está recibiendo. El fármaco es el primer mensajero, la proteína G es el segundo mensajero. Entonces la proteína G recibe el mensaje que le da el fármaco y la proteína G lo que hace es amplificar el mensaje dentro de la célula, ¿ya? Activando a otras enzimas intracelulares. Entonces, ¿qué es la actividad intrínseca? Es la capacidad del fármaco para modificar al receptor farmacológico e iniciar una acción celular. Se define como actividad intrínseca. Bien, se define como una actividad intrínseca, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo claro de lo que es la actividad extrínseca y actividad intrínseca. ¿Cómo es que funciona esto? Este es el fármaco, ya un ejemplo, el fármaco se une, localiza su receptor, tiene afinidad, tiene selectividad, tiene especificidad. Entonces hay actividad extrínseca, ¿no? Si el fármaco, una vez que se une, ¿no?, a su receptor, activa la proteína G, que es el segundo mensajero, y este va a amplificar el mensaje dentro de la célula, activando a otras enzimas intracelulares, activando a otras enzimas intracelulares. Y estas enzimas intracelulares pueden producir un cambio dentro de la célula de ese órgano efector, metiendo, por ejemplo, acá iones de afuera hacia adentro. Y estos iones van a producir un cambio dentro de la célula. Eso va a ser la respuesta. Y eso va a ser el mecanismo de acción que tiene tal fármaco, ¿no? Tenemos por acá ahora que hablar, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona esto de la farmacodinámica. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. La bomba de protones se ubica a nivel del estómago, a nivel de las células parietales del estómago. Normalmente esta bomba de protones funciona así. Bomba de protones produce secreción de ácido. El omeprazol lo que hace es inhibir esta bomba de protones y de esta forma va a bloquear ácido. O sea, el omeprazol localiza, tiene afinidad, tiene selectividad y tiene especificidad hacia la bomba de protones a nivel gástrico. Entonces tiene actividad extrínseca. Ahora lo que va a hacer es completamente producir esta respuesta, que la bomba de protones no libere ácido, no secrete ácido. Por tanto, no va a haber liberación de ácido gástrico, ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿no? Eso es un ejemplo de farmacodinámica. Tenemos que saber esto es pregunta de examen también, que los fármacos tenemos dos tipos de fármacos, según su mecanismo de acción, agonistas y antagonistas. Los agonistas se unen al receptor por afinidad, ¿ya? Por afinidad ¿y qué criterios tienen estos para ser considerados fármacos agonistas? Para ser considerados fármacos agonistas, el fármaco lo que hace es, primeramente, activar, perdón, localizar su receptor, tener especificidad, tener afinidad, tener selectividad. O sea, cumple con la actividad, con las características de la actividad extrínseca. Por tanto, el fármaco se une. Y cuando el fármaco se une, activa la proteína G. O sea, hay actividad intrínseca. ¿Ya? O sea que los agonistas para ser considerado un fármaco agonista, tiene que tener actividad extrínseca y actividad intrínseca. ¿Ok? Para ser considerado agonista. Mientras tanto que los fármacos antagonistas tienen que tener estas características para ser considerados antagonistas. El fármaco ubica su receptor, tiene afinidad, tiene selectividad, tiene especificidad. Entonces, ¿hay actividad extrínseca? Sí.
hay actividad extrínseca. Pero este fármaco no activa la proteína G, no activa la proteína G, que es el segundo mensajero, acoplado al receptor. Por tanto, entonces, para que un fármaco sea considerado antagonista, tiene que tener únicamente actividad extrínseca y no así actividad intrínseca. ¿Ya? Bien. Si hay preguntas, adelante por ahí. Acá tenemos otro ejemplo. Los fármacos agonistas lo que hacen es localizar su receptor, tener especificidad, tener afinidad, tener selectividad. O sea, hay actividad extrínseca. Entonces se unen. Y esto va a producir luego una activación de la proteína G que va a amplificar el mensaje activando a otras enzimas dentro de la célula. Y esto va a causar una respuesta celular que nos va a dar una actividad celular potenciada. ¿Ya? Va a haber una respuesta celular por medio de estos fármacos agonistas. Mientras tanto que con los fármacos antagonistas lo que hacen es lo mismo, localizar el receptor, tener especificidad, selectividad, afinidad. O sea, tiene actividad extrínseca, pero no producen activación de proteína G y no hay el resto, ¿no? Amplificación y nada de activación de enzimas intracelulares. Por tanto, vamos a tener una respuesta celular nula, no va a haber actividad, la actividad celular va a estar bloqueada. Entonces, esos son los antagonistas, ¿ok? Bien, tenemos por acá la taquifilaxia. Pero con el otro grupo no avanzamos el subgrupo de las 12 por un retraso mío no pudimos avanzar más cosas, ¿ya? Y quiero que todo esté parejo hasta mañana. Así que vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Vamos a quedar hasta esta parte para completar, acabar mañana definitivamente y empezar AINES también con ambos subgrupos. Quiero que ambos subgrupos estemos parejitos, ¿no? Así que vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Por hoy día vamos a irnos más temprano por para no estar más adelantados que el otro subgrupo. Bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante. Mañana vamos a ver lo que es la parte final de la farmacocinética y farmacodinamia y vamos a tocar el tema de AINES, ¿ya? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Así que eso mañana lo vamos a ver. Entonces nos vemos mañana a las 10 y algo, ¿no? 10 y algo es creo la clase. No se cambia el horario, entonces sigue el mismo horario. Ya después del miércoles vamos a hablar o vamos a ver si, en todo caso, si se puede cambiar a otro día, ¿no? Bueno, entonces, un gusto, doctores. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao.